Gracias. Efectivamente, vamos a hablar de los adultos mayores y más específicamente del Código del Adulto Mayor. Tenemos, lo saben ustedes como nosotros, la población junto a Cuba más envejecida de América Latina y debemos darle un trato preferencial a los adultos mayores. Y eso no siempre sucede. Muchas veces son discriminados, son abandonados, no son bien tratados. Y hay una joven que por historia se ha preocupado de elaborar un código del adulto mayor que ya está en el Parlamento, ya está en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados. Y ella es la licenciada en Comunicación Social, Alison Kennedy. Alison, placer de tenerte esta mañana entre nosotros. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días para la gente en su casa también. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Alison, ya está en el Parlamento, decía, el Código del Adulto Mayor. Pero hagamos una breve historia, porque esto empieza con tu abuelo. Sí, así es. Mi abuelo hace 25 años, el 9 de septiembre de 1991, había registrado bajo los derechos de autor lo que era un código, un anteproyecto de ley llamado el Código del Anciano, junto con una colega de él. Ambos eran médicos geriatras gerontólogos, el doctor Antonio Ferrara y la doctora Delia Giudice. Pero ese primer proyecto lamentablemente no contó con el apoyo político necesario, a pesar de que era visionario, como para poder ingresar al Parlamento a ser estudiado. Y bueno, años más tarde recibo el anteproyecto de ley por manos de mi abuela, ya que ella sabía que a mí me interesaban las temáticas relacionadas a los adultos mayores. Y es que ahí en ese momento que decido actualizarlo y empezar a hacer algo por esto para ver qué se podía hacer, porque hasta donde era de mi conocimiento no había un código del adulto mayor, que es el nombre con el que ingresa al Parlamento esta actualización. Vamos a hablar en instantes de algunos de los aspectos centrales del código, pero antes contanos, y a la teleaudiencia también, de que golpeaste muchas puertas y muchas puertas se te cerraron hasta que lograste abrir alguna de ellas en el Parlamento y hoy está ya en diputados. Sí, así es. Lo que es el tema del código en el camino, obviamente que empecé a ir a diferentes lugares y estuve por los despachos de todos los partidos políticos y bueno, pero por suerte conté con el apoyo, sí, de la diputada Gloria Rodríguez, que ella es del Partido Nacional, y ella, también a través de ella, con la firma de muchos más legisladores, y bueno, fue gracias a ella, por así decirlo, que ingresó el código al Parlamento. Ojalá que tenga un rápido trámite en la Comisión de Constitución y Códigos, vaya al plenario de diputados, vaya al Senado y tenga aprobación. Sí, ahora sí. Y yo creo que el tema de los adultos mayores también tiene que ser un tema de importancia social. Que más allá de que se hayan abierto o cerrado determinadas puertas durante el camino que tuve que transcurrir para hacerlo, para lograrlo, creo que todos los partidos políticos tienen que apoyarlo porque es un tema social y es algo que viene a sumar y aportarle a la sociedad en general. No tengo ninguna duda. Alison, aspectos centrales del Código del Adulto Mayor. Bueno, por ejemplo, más referidos hacia la materia de la salud, ¿no? Justamente lo que el Código busca es defender todos los derechos relacionados a los adultos mayores, pero sin embargo buscarles una mejor calidad de vida. Bien. ¿No? ¿Qué significa para un adulto mayor tener calidad de vida? Por ejemplo, en esa época, en esa etapa de la vida adulta es ser autónomo, por ejemplo. Sin duda. Cuanto en materia de lo que es la autonomía de una persona, y eso cómo se logra, con la prevención, por ejemplo, también antes de llegar a la edad de la vida adulta. El código, por ejemplo, define que un adulto mayor es toda aquella persona mayor de 65 años de edad, y el adulto mayor que va a pertenecer a lo que es la tercera edad es aquel adulto mayor que tiene entre 65 y 80 años de edad. Bien. Y después define lo que es la cuarta edad, que es todo adulto mayor que tiene más de 80 años de edad, más de 81 años de edad en adelante. ¿Por qué hace esa diferenciación? Porque obviamente que no es lo mismo ser
de lo que es la tercera y la cuarta edad, porque no es lo mismo ser un adulto mayor a los 75 que a los 95. Por supuesto. ¿Te referís en el código a las residenciales, a los hogares de ancianos? Sí, el código tiene, son 157 artículos y 25 capítulos. Tiene, por ejemplo, un área que habla de la salud, otra área que habla de la creación de, bueno, de un hospital diurno, que sería para que, bueno, sacar a personas adultas mayores, sí, que vayan por el día a controlarse para que sea más rápido también el tratamiento. Como vos decías, bueno, en Uruguay el 14,06% de la población supera los 65 años de edad. Exacto. Estamos hablando de aproximadamente unas 400.000 personas y, como bien vos decías, somos el segundo país de América Latina más envejecido después de Cuba. Entonces, la población a la que abarca o a la que alcanza este código es muy grande también. Bueno, entonces en materia de lo que es la salud, habla mucho de toda la parte preventiva, en la parte geriátrica. Habla mucho también en la parte de cuidados, todo lo que es... hay gente que me dice y me pregunta, por ejemplo, ¿pero ya no está el Sistema Nacional de Cuidados? Sí, claro, está el Sistema Nacional de Cuidados, que es una ley que habla tanto de los niños como de las personas con discapacidad, como de los adultos mayores. Pero al crear un código, cuando una persona, o sea, cuando se crea un código, el concepto de código es un conjunto de normas ordenadas sistemáticamente referidas a una temática determinada, en este caso los adultos mayores. Lo que se hizo fue integrar todas las leyes, obviamente, que el Código del Adulto Mayor integra lo que es el Sistema Nacional de Cuidados y además propone otras cosas más. Sí, como, pero referido a los hogares. por ejemplo. Digamos, estableces algunas normas, controles, Sí. sanciones. Sí, por ejemplo, se establecen, el tema de las sanciones iría dentro de lo que es la parte de las penalidades, ¿no? Sí. Pero sí, claro, establece, bueno, la creación de una comisión de control periódico permanente, también establece, bueno, que entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social es que se tiene que controlar y qué competencias son las que tendría que controlar cada ministerio. También dice que los cuidadores tienen que, por ejemplo, tienen que estar capacitados, tienen que tener determinada capacitación. No cualquier persona puede cuidar o hacerse responsable de un adulto mayor. Perfecto. Tienen que tener conocimientos geriátricos, conocimientos de enfermería, conocimientos psicológicos. Tienen que estar adaptados para poder cuidarlos, porque si no, después es cuando empieza todo el tema de la vulnerabilidad hacia ellos, el destrato, porque hay personas que, bueno, que lamentablemente como que no saben trabajar con un adulto mayor porque no están capacitados. No hay ninguna duda. Alison, realmente felicitaciones por este trabajo fantástico, tomando lo que había hecho tu abuelo. Y el país tiene una necesidad absoluta de este código y no tengo ninguna duda que será aprobado por todos los partidos. Pero antes de despedirte, tenemos una consulta de la teleaudiencia y vamos a ella. Y aquí está. La hace Alexandra. Dice: soy jubilado, mirá qué buena la pregunta, y padezco el ser invisible en esta sociedad. Felicito a Alison, mirá, nos está viendo y ya te felicita. Bueno, muchas gracias, por esta Alexandra. iniciativa tan necesaria para los uruguayos. Bueno. Qué lindo lo de Alexandra. Bueno, muchas gracias, Alexandra, y sí, es real. Hay mucha gente Invisible, que se siente invisible y solos. Hay muchas personas que se sienten solas y de hecho hasta me han escrito por las redes sociales porque sienten como que este tema los está haciendo más visibles justamente. Y bueno, muchísimas gracias a todos ellos por apoyar el código. Y también un dato no menor es que no son solo adultos mayores los que apoyan el código, sino que hay mucha gente joven también que está de acuerdo con que este cambio sea un tema de un cambio social y cultural, porque son conscientes de que algún día nosotros los jóvenes también vamos a llegar a tener esa edad. Entonces, que está bueno que se los trate bien, se los valore y se los quiera.
como realmente se merecen. Esto tiene que ser un cambio cultural. Empieza por un código, empieza porque los legisladores de los diferentes partidos políticos le harán alguna modificación, porque todo es perfectible en la vida y estarán de acuerdo con algún artículo y con otros no, y le aportarán sus ideas. Pero yo creo que en sí el concepto y la finalidad sobre todo, que es lograr esto, el cambio, o sea, una conciencia social donde no se los vulnere más, creo que es lo más importante. Sin duda. Y para gente joven, tú, que sos la gran propulsora de este código de adulto mayor, con apenas 26 años, presten atención. Esta chiquilina, dicho con el sentido más cariñoso de la palabra, la licenciada Alison Kennedy, es el nervio motor de este código de adulto mayor. Alison, gracias. Sí, con el cual me acompañaron muchos profesionales también, a los cuales les estoy muy agradecida. Yo sé que te acompañó mucha gente importante. Un solo compromiso, el tenernos al tanto. Muy bien. ¿Sí? Así será. De cómo va avanzando, de la Comisión de Constitución, del plenario de diputados, al Senado. Queremos estar muy al tanto y tener a la teleaudiencia informada de cómo marcha esta iniciativa fantástica. Otra vez te felicito, Alison. Bueno, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Vamos a la pausa y continúa Desayunos Informales. Para SAU,